programa, listos ya para acompañarlos hoy día 15 de agosto, además un día que tiene mucha de celebración. Tenemos varias ciudades que están celebrando el día y precisamente de una de ellas acaba de llegar el cardenal Juan Luis Cipriani. Había estado participando en un congreso allá en Piura, así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, cardenal? Muchas gracias, Armando, y muchas gracias. Hoy día la Iglesia celebra una fiesta de la Virgen muy bonita, la Asunción de la Virgen. Y efectivamente vengo del Congreso Eucarístico Nacional, muy bonito. Pero permítanme entrar directamente, sin necesidad de que me pregunten. Las cosas no se arreglan, las cosas cuando uno tiene carácter y el alma limpia, entra directamente a los temas. En estos días pienso que defendiendo siempre, como lo hago, la vida, la verdad, el matrimonio, la familia, pues en algunas redes sociales, de algún medio de comunicación, tal vez un poco, no sé, como de manera ligera, diría yo, no han aceptado una carta que les envié muy bonita y que reitero ahora diciendo pues que si ha habido una impresión de ellos de haber utilizado unas ideas, unos planteamientos sin citar las fuentes, pues renuevo mis disculpas a ellos, a sus lectores, y pienso que tenemos que tener una mayor grandeza de ánimo para saber con espíritu deportivo dialogar, cambiar ideas y seguir la vida hacia adelante. No puedo ser ingenuo. Toda mi enseñanza, toda, es una enseñanza que viene del magisterio de los Santos Padres, del catecismo de la Iglesia. Tendría que estar permanentemente diciendo, como lo ha dicho el Papa tal o el Papa cual, todas las enseñanzas, y ojalá que todos los católicos fuéramos fieles a lo que nos enseña el Papa. Por lo tanto, pensar que en esa fidelidad a las enseñanzas del Papa puede haber una malicia, ¿no?, de ocultar la fuente, cuando la fuente le da más autoridad. O sea que casi es, por decir, un error de mi parte al hablar del diálogo, por ejemplo. Pablo VI es el hombre del diálogo, Ecclesiam Suam, todos lo conocemos. Pero en fin, solamente pienso que es bueno darnos cuenta que el pensamiento único no es positivo. Yo lamento mucho que el comercio, por lo menos en su página web, haya anunciado que no me permitirá volver a escribir. Lamento mucho porque pienso que podría haberse conversado con un poco más de confianza y creo que el asunto tenía una clara explicación que no dañaba ni a la confianza del comercio, ni a sus lectores, ni a nadie. Entonces, la verdad es que quería hacer esta aclaración para decirles a todos los que me escuchan, recen para que los pastores siempre seamos fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Y si este hermano, y si este cardenal, de una manera muy concreta, pudo haber hecho una cita que no hizo, no dejemos que una estrategia de hacer daño vaya más allá. Yo creo que tenemos todos el derecho de respetar los modos y los protocolos, etcétera, pero hace 16 años o 25 que predico, que escribo, no soy un escritor habitual del comercio, no lo soy. Por lo tanto, hace mucho tiempo que no escribía en el comercio. Esta invitación generosa, pues veo que ahora la retiran. No se preocupen, tenemos radio, programas del Perú, en vivo y en directo. Me tienen en la catedral todos los domingos y me tienen, como siempre,
como un buen amigo, como un hombre que no se doblega. Para eso me hice sacerdote, para luchar por los ideales de Cristo. Seguiré luchando por la defensa de la vida, por el matrimonio entre un hombre y una mujer, por la familia, por la educación católica y por este Perú, que yo tengo la alegría de haber vestido la casaquilla nacional. Cuando uno juega por el Perú durante 7 años, pues tiene en el alma un recuerdo de lo que es amor a su patria. Por eso, con ese gran cariño a todos, pienso que ya el tema lo doy por terminado y entremos más bien a los festejos de Piura, que es de donde vengo. Ojalá pudiéramos estar allá, pero en fin, a veces no se puede. Pero gracias cardenal por hacer esa precisión que creo que ha sido muy importante sobre este tema. Pero en Piura ha habido un congreso, ¿no? O creo que sigue el congreso. Existe, sí. Ahora, claro, en un congreso pues normalmente se discuten ideas, se discuten planteamientos, se llega a algunas conclusiones. ¿Y sobre la base de qué, por ejemplo? ¿Cuáles son los documentos sobre los que se trabaja en un congreso? En este caso, el Congreso Eucarístico y Mariano Nacional ha tenido como objeto el enseñar lo que es la doctrina de la Iglesia sobre la Eucaristía, es decir, la presencia del mismo Cristo, realmente presente, en ese pan, que ya no es pan, que es su cuerpo. Esta verdad tan bonita y tan conocida y tan atractiva, a veces en el tiempo de hoy, por diferentes motivos, se va un poco desviando. Entonces, las conferencias que yo he asistido, una de ellas al cardenal Lacroix de Quebec, primado de Canadá. Que ha estado allá también. Que ha estado así en Piura. También he estado con el arzobispo de Tucumán, un teólogo muy bueno, el arzobispo emérito de Santiago de Chile, el cardenal Errázuriz, y bueno, y el enviado extraordinario del Santo Padre, que ha sido el cardenal Raúl Vela, arzobispo de Quito. Pues las enseñanzas han sido alrededor de la realidad de esta maravilla que es Jesús, que está a tu lado y a mi lado, y que se ha quedado en el cuerpo y en la sangre, en cada sagrario. No es como en el Arca de la Alianza, que había unas tablas que el pueblo judío cuidaba, o no es como una imagen que uno puede tener como un recuerdo y una veneración. Aquí no. Aquí es la presencia real del mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y uno se pregunta, porque también se hablaba que Cristo en la Eucaristía es constructor de unidad, Y uno se pregunta, yo me pregunto, y así lo manifesté, ¿y por qué, si está Cristo en la Eucaristía y es constructor de unidad, por qué tanta división? ¿Por qué tanto enfrentamiento? ¿Por qué, en lugar de ver con ojos de ilusión y de esperanza el mundo de hoy, lo vemos siempre con esas enemistades, resentimientos, odios, situaciones realmente que uno piensa, ¿qué pasa? La respuesta es muy clara. Existe el pecado. Y el pecado es el impedimento, es decirle a Jesús, lárgate de aquí. Es fuerte la expresión, pero el pecado es decirle a ese Jesús en la Eucaristía, no te quiero ver, no me hables. Entonces, ahí viene el tema. Estoy hablando sin citas, ¿no? No tengo aquí a la mano muchas citas, pero estoy hablando con la doctrina de la Iglesia Católica. En el momento en que uno se aleja de Cristo, entra el otro cliente, que no es Dios, que es el demonio. Que el demonio, lo dice la Sagrada Escritura, no sé en qué pasaje, es el padre de la mentira. Por eso, cuando uno quiere como buscar las dificultades que a uno nos rodean, uno empieza a ver esa mentira. ¿Y qué hace el demonio? Como buena enfermedad, quiere contagiarte. No, tú también mientes. Y dice, no, el ladrón cree que todos son de su condición,
Pero no es así. Cuando uno está con Jesús, vive en paz, vive alegre y tiene el coraje de Cristo que murió en la cruz. Cristo no murió de un susto, murió masacrado por la mentira, por el poder en la cruz. Entonces, ¿cómo me va a sorprender como arzobispo, como cardenal de la Iglesia, que cuando uno comete un error o cuando uno tiene una falta, porque vamos a no decir las cosas de otro modo, y uno dice, discúlpenme que haya citado una encíclica de quien es mi maestro, el Santo Padre, de unos pensamientos de quienes enseñan la verdad mejor que nunca, como es el Papa emérito Benedicto XVI. Pero dejemos las cosas así y digamos, ese Cristo, Eucaristía, es el que te da la fortaleza para no doblegarte. Esto es un episodio que ya pasó, ya pasó. La verdad es que tengo amistad y confianza con muchas de la familia que son los dueños del comercio. Me extraña un poco esta actitud, pero la acepto con absoluta paz y con absoluto espíritu de confianza y de entendimiento. Pero creo que no es la manera de poder conversar entre amigos. Esto ha sido como una pequeña revancha o tal vez un intento de que no hable, pero Dios me dio esa facilidad de palabra y también me dio la facilidad de saber estudiar bien la teología, de la que soy doctor. Por eso, todo esto lo digo a razón de que Cristo quiere que yo siga diciendo la verdad, que no me amilane y que esté muy feliz. Y así es como estoy. Vamos a la pausa, tenemos la mitad del programa y luego regresamos, amigos. Bueno, estábamos hablando del Congreso y también justamente de la Asunción, que es la fiesta de hoy día, ¿no? Porque, así es. ¿Qué es la Asunción de María? Así es, la Asunción de la Virgen María. En primer lugar, quiero saludar a Arequipa, que hoy es su gran fiesta, y también al Congreso Eucarístico de Piura, que tendrá también hoy una celebración masiva. Tal vez no se hacen una idea lo que es que el Estadio Miguel Grau de Piura, pues cerca de 20.000 personas han estado antes de ayer, hoy y mañana, han estado escuchando una catequesis sobre la Virgen, con una felicidad, la juventud sobre todo. Yo ayer tuve la alegría de poder celebrar la Santa Misa ahí en Piura, y uno ve y dice, este estadio pleno de alegría, gente afuera, que te acoge con tanto cariño, gente sencilla, gente humilde y pobre, gente que vienen de Catacao, de Ayabaca, de Querocotillo, de todas las provincias, porque había venido el Señor cautivo de Ayabaca y hoy llegaba la Virgen de las Mercedes de Paita. Toda esa multitud, y uno dice, Jesús cuando estaba predicando veía una multitud como ovejas sin pastor y le decía, tomen asiento. Los apóstoles decían, no tenemos qué comer, mándalos a su casa. Siempre hay gente un poco inquieta. Y Jesús le dice, no, nosotros le vamos a dar de comer. Pues yo creo que la Eucaristía es ese alimento que da de comer a miles y miles y miles, no solamente el alimento del cuerpo, sino del alma. Y la Asunción de la Virgen tiene una explicación, lo explicaba muy bonito un padre Chávez de México, que es especialista en la Virgen de Guadalupe. Y decía, la Virgen de Guadalupe, cuando habla con Juan Diego, lo trata con ese sentido del diminutivo. Hijito querido, ¿qué quieres de mí? Y empieza todo un diálogo entre Juan Diego, un indiecito joven, y esa mujer, la Virgen. Pues, ¿qué quiero decirles?
que nuestra Madre, la Virgen María, que está con nosotros y que hoy está de fiesta, el Señor la quería tanto que la preservó de todo pecado. La preservó, o sea, María no tuvo ningún pecado, ni el pecado original y ningún pecado, ninguno. Y el pecado es la causa de la muerte. El castigo por el pecado fue el que nosotros morimos. Entonces Jesús pensará, bueno, si mi madre no tiene pecado, ¿por qué ha de morir? Me la llevo al cielo con el cuerpo y con el alma. Y entonces María fue asunta al cielo y los ángeles y arcángeles la recibieron con gozo diciendo, ¿quién es esta mujer tan bella, tan bonita, que la Trinidad Santísima, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la traen hacia nosotros? Y esa pregunta, que podría ser pues ocasión de 1000 respuestas, cuando yo veo a la Virgen de Chapi, cuando veo a la Virgen de las Mercedes, a la Virgen del Carmen, cuando veo el amor de nuestro pueblo y del pueblo mexicano en Guadalupe o en Lourdes o en Fátima, ellos tienen la respuesta. Ese cariño del hijo a su madre. Entonces, creo yo que la Asunción de la Virgen es esa solemnidad que ayuda mucho. Los animo a que tengan ese amor y devoción, quererla como una buena madre. María Jesús escuchó cuando estaba predicando que le gritaba a la gente del pueblo. No acababa de entender hasta que se da cuenta. ¿Qué están gritando? Están gritando, bienaventurada la madre que te llevó en el vientre y los pechos que te amamantaron. O sea, Jesús dice, están elogiando a mi madre. Se conmueve, se alegra, se entusiasma, pero es Dios. E inmediatamente voltea con enorme alegría, agradeciendo el piropo que le dan a María. Y les dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea que Él viene a decir, mi mamá es una maravilla, pero es una maravilla porque ha sido muy dócil a lo que Dios le ha pedido y lo ha puesto en práctica. Pues yo creo que hoy en la Asunción de la Virgen le pedimos a ella, Madre mía, que tengamos la valentía de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. No solamente ser como un loro que repite, sino ser realmente un discípulo que habla de su madre. De una mamá no se habla como una explicación académica, sino se habla con emoción, con cariño, con ternura. Por eso hoy, que es la Asunción de nuestra Madre Santa María, es aniversario, por ejemplo, de muchos sacerdotes, porque se han ordenado un día como hoy. En muchos lugares el obispo escoge, también en Lima, y desde aquí saludo a todos mis hermanos sacerdotes que hoy cumplen años como sacerdotes. Yo creo que el amor a María es algo que no es que sea una devoción más, es el camino. El que no ama a María difícilmente llega a Jesús. Por eso creo que es una cosa tan bonita el que aprendamos nosotros a ser niños delante de Dios. Porque nuestra madre me trata a mí, hijito. Mi Padre Dios, hijito. Soy pequeñísimo delante de Dios. Todo lo que digo para el que cree. Para el que no cree son banalidades. Ahora, todas estas certezas son certezas que, digamos, no se le ocurre a un sacerdote, ¿no es cierto? Vienen transmitidas de los papas anteriores, los otros obispos, los estudiosos, porque un poco que esa es la característica de la Iglesia, ¿no? Así la es. unidad. La unidad del magisterio. O sea, el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia... Porque uno dice, ¿de dónde me sacas que la Virgen María es virgen? Sí, arrancan en primer lugar de la Sagrada Escritura. Siempre uno busca en la Sagrada Escritura algún pasaje. Luego viene la tradición. La tradición es
qué se transmitió desde los primeros días? ¿Hay alguna pintura de la Virgen de los primeros siglos? ¿Han encontrado algún libro, alguna oración en la que se hable de María? La tradición. Y esa Sagrada Escritura y tradición se vuelca en lo que se llama el magisterio, la enseñanza. De ahí viene la encíclica, o de ahí viene ese padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, o alguno de ellos, que lo que hace es transmitir, como yo le escuché decir a Pedro, y te viene San Policarpo. Yo le escuché decir a María, y te puede venir San Marcos. En fin, para los exégetas que nos escuchan, que son algunos, y para los teólogos que nos escuchan, que también son algunos, podrían poner como mucho detalle, pero la Iglesia tiene una unidad en su enseñanza. Normalmente no hay una contradicción. Si hubo alguna vez algún error, alguna declaración que estuvo equivocada, se corrige y se corrige con claridad. Entonces, me parece a mí que la Asunción de la Virgen, no te sé decir de memoria en qué siglo ha sido proclamada como dogma de la Iglesia, ni tengo aquí la documentación para explicarlo con detalle. Son esos dogmas de nuestra fe. Yo creo por Jesucristo, ¿Y su hasta muerte dónde, en la digamos, cruz. pueden elaborar los sacerdotes? A mucho. Digamos. El sacerdote puede, con esa verdad, como he hecho yo ahora, imaginarme cómo sería la reacción de Jesús ante aquella mujer que le da un piropo a su madre. Ahí podemos cada uno elaborar y ver cuál era el ambiente, cómo era la época, cómo vestían, cómo hablaban, en qué lugar fue. O sea, todo el escenario, digamos, de la fe católica es muy interesante. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué había en el poder político en esa época? ¿Qué había en la cultura de la época? Pero más en concreto, ese desarrollo que la Iglesia nos permite siempre nos dice en unidad de magisterio, en unidad con los pastores. La Iglesia nos enseña en unidad con el Santo Padre. O sea que esa unidad de la Iglesia es una riqueza, no es una limitación, es una maravilla que realmente nuestra Madre, la Virgen María, hoy nos estará acompañando y escuchando, diciéndonos a todos, estoy muy contenta, quiero animarme yo a decirle, Madre mía, limpia los corazones. En los corazones hay mucha pequeña envidia, pequeñas cóleras, a veces tristeza porque uno está enfermo o un hijo no funciona. Madre mía, alegra los corazones, acompaña a todos sus hijos y verás cómo ella, que es causa de nuestra alegría, hará de ese hogar y de ese corazón un momento de gozo y de alegría. Y si te tropiezas con alguna dificultad, mira la cruz. Si mi maestro murió en la cruz, pues ánimo a pedir que tenga la fortaleza para abrazar esa dificultad que todos tenemos. O sea que creo que el Congreso Eucarístico de Piura, masivo, cariñoso, un pueblo muy cariñoso, el festejo hoy en Arequipa, fiesta de la Virgen, son raíces de cómo nuestro pueblo se inició al amparo de nuestra Madre Santa María. ¿Qué más podemos decirle sino gracias a Jesús, a María, y gracias a tanta gente que estos días, un poquito alborotados por las redes, me mandaban unos twitters impresionantes de cariño, de afecto y de oración. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los anime a seguir siendo muy fieles a la Iglesia y que sigamos adelante luchando por nuestra Iglesia, por nuestra fe, por la vida, por la familia, por el matrimonio. Me piden que le diga a usted que la bendición se la puede hacer especialmente para aquellas ciudades que están hoy celebrando su aniversario. Desde aquí, uniéndome a mis hermanos obispos, a Monseñor Javier del Río en Arequipa y a Monseñor José Antonio Eguren en Piura, y en todos los rincones donde hoy Santa María sale a las calles para animarnos y acompañarnos. Que ella entre en los corazones, pacifique los ánimos
convierta la mente de tantos, la mía la primera, que ella nos proteja.